Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Aleluya, aleluya.
a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y cómprame con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay canciones de victoria que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y cómprame con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gócense los cielos y la tierra hoy, que me suene bajo para rugir. Árboles de bosque todos celebran, llena está la tierra y la gloria del Señor. La creación tristemente declara hoy las maravillas de Dios. Cantemos unidos hoy en su presencia la gracia y bondad del Señor. Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene algo para rugir. Árboles de bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor. Los cielos están declarando su gloria, su poder no se puede negar. La creación hoy en alto confiesa que Cristo es Señor, vive hoy. Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar para rugir. Árboles de bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor.
Muy buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias a Dios por poder disfrutar de un culto más en esta tarde. Ya estamos listos para estudiar la palabra de Dios y estamos en esta serie de lecciones que hemos denominado Preparados para su regreso. Preparados para su regreso. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad en esta noche, en esta tarde, de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte muchas bendiciones, Señor, y queremos pedirte que por favor en tu sabiduría nos ayudes para poder entender lo que tu palabra enseña. Gracias te damos, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Preparados para su regreso. Este es el nombre de esta serie que hemos venido estudiando. Mis hermanos, hemos venido estudiando esta serie y hemos visto algunas cosas que necesitamos hacer para estar preparados para su regreso. Hoy vamos a agregar una cosa más que nos puede ayudar a estar preparados para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso que vamos a hablar en esta mañana, o en esta tarde, es mantener presente el juicio. Mantener presente el juicio. Dice la palabra de Dios en la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Debemos recordar, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que definitivamente habrá un juicio. Aquí en este versículo se utiliza la palabra establecido. Cuando hablamos de algo establecido, estamos hablando de algo determinado, algo definido, algo que definitivamente nadie lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar. Y cuando hablamos de cosas que Dios ha establecido, cosas que Dios ha determinado, cosas que Él ha definido, pues con mucho más razón debemos saber que nada ni nadie lo puede cambiar, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Entonces tenemos que entender que un día usted y yo vamos a estar en un juicio, vamos a ser juzgados en un juicio. Si recordamos un poco lo que hemos estudiado en la iglesia a lo largo de los años, podemos mencionar dos juicios importantes. Uno de ellos es el juicio del gran trono blanco, que está escrito allá en Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 11 al 15. Recuerde que en este juicio del gran trono blanco, los que serán juzgados en ese juicio son todas las personas que a lo largo de todas las edades rechazaron la salvación que Dios les había prometido. En otras palabras, aquellas personas que rechazaron el Mesías, que rechazaron al Salvador, que rechazaron a Cristo. Recuerde que una persona que rechaza a Cristo simple y sencillamente está bajo condenación, porque no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera en que la persona pueda ser salvo que no sea por medio de la sangre preciosa de Cristo. También vamos a hablar del otro juicio en esta mañana. Ese es el que vamos a enfatizar, el juicio denominado el juicio del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Recordemos que este juicio es para creyentes, para personas que ya han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador personal, y por lo tanto tienen vida eterna. Entonces, tarde o temprano, cada ser humano tendrá que atravesar por un juicio. Los que rechazaron a Cristo tendrán que atravesar por el juicio llamado trono blanco, o los que hemos creído en Cristo tendremos que enfrentar un juicio llamado el tribunal de Cristo. Entonces, sabiendo eso y teniendo eso como base, tenemos que entender y poner atención a una advertencia que Dios nos hace. Una advertencia muy, pero muy importante. ¿Cuál es esta advertencia? La advertencia de que todo lo que hacemos aquí en esta tierra, tarde o temprano saldrá a la luz. Todo lo que hacemos en esta tierra, tarde o temprano saldrá a la luz. Y vamos a ver algunos pasajes. Marcos capítulo 4, el versículo 22, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, el verso 22, dice la palabra de Dios de esta manera: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz.
Uno de los grandes errores de los seres humanos es que muchas veces pensamos que podemos escondernos, que podemos evitar que nos vean, que las cosas que hacemos en esta tierra nunca nadie las sabrá y nunca van a salir a la luz. Pero muchas de las cosas que hacemos en esta tierra van a salir a la luz aquí, en esta misma tierra. Pero hay otras que no. Pero Dios ha prometido que aun cuando estemos en esos juicios, todas las cosas que hemos hecho saldrán a la luz. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, tenemos también que entender que todo lo que hacemos después de haber aceptado a Cristo, todo eso saldrá a la luz. Todo lo que hemos hecho después de haber aceptado a Cristo saldrá a la luz. Otro pasaje que nos habla precisamente de esto está ya en Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 5. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí todavía la Biblia va un poquito más allá de lo que nos decía el Evangelio de Marcos. Porque aquí dice que el Señor va a aclarar todo lo que se haya hecho oculto en las tinieblas. Pero no solamente eso, sino que dice que va a manifestar incluso las intenciones de nuestro corazón. Así es que no solamente hay que evitar hacer cosas malas, sino que también tenemos que tener cuidado con las intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. A veces uno hace cosas buenas, pero la intención no era buena. Lo que está haciendo sí era bueno, pero la intención que traía tiene otro fin, tiene un propósito, tal vez lograr algún beneficio, tal vez hacer algo que nos va a traer algo bueno a nosotros mismos y entonces por eso hacemos lo bueno. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Las intenciones de nuestro corazón también serán evaluadas el día del tribunal de Cristo. Así es que uno puede tratar de engañar a los seres humanos, pero uno nunca podrá engañar a Dios. Porque Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras intenciones, Él sabe cuál fue el propósito por el cual hicimos esto o hicimos aquello. Entonces es ahí donde hay que tener bastante cuidado. Recordemos algunas cosas referentes al tribunal de Cristo. Vamos a revisar y recordar, no ese es el punto de estudiar a fondo este juicio, pero vamos a recordar algunas cosas importantes. La primera de ellas, ¿cuál será el tiempo de este tribunal? Pues ¿en qué momento sucederá este juicio llamado el tribunal de Cristo? Bueno, este juicio, la Biblia nos enseña claramente que se llevará a cabo después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué después del arrebatamiento? Bueno, porque aquí en la tierra no se llevará a cabo ese juicio se llevará a cabo en el cielo. Entonces, para que se lleve a cabo en el cielo, primeramente tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor se lleve a vivir con Él a los que hemos creído en Él, y entonces allá seremos juzgados por este tribunal denominado el tribunal de Cristo. Y será después del arrebatamiento de la iglesia. Prácticamente podríamos decir que sucederá entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación pública de Cristo, entre ese lapso de tiempo. Además, ¿dónde será el lugar del tribunal? Bueno, lo acabamos de mencionar, será en el cielo. Pero para esto, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, donde prácticamente podemos entender que el juicio del tribunal de Cristo será en el cielo. La palabra de Dios dice así, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note que seremos arrebatados juntamente con los que habían muerto en Cristo. El Señor nos recibirá en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Por lo tanto vemos, como dice la palabra del Señor acá, que este juicio se realizará en el cielo, cuando ya estemos allá en el cielo en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuál será el juez de este tribunal? Bueno, la palabra de Dios nos dice obviamente que es el Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso lo dice todo, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Entonces dice ante el tribunal de Cristo. Obviamente está definiendo que Él será el juez en ese tribunal. Hay otro pasaje, Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios, hablándonos precisamente de este tribunal de Cristo. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces el juez en ese tribunal será el Señor Jesucristo. Este mismo pasaje que acabamos de leer aquí, 2 Corintios 5:10, nos dice también quiénes serán los sujetos que serán juzgados en ese tribunal de Cristo. Dice ahí en 2 Corintios 5:10, que fue el pasaje que leímos anteriormente, vamos a buscarlo nuevamente, nos da a entender cuáles serán los sujetos que serán juzgados en este juicio, en este tribunal denominado el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando Pablo dice todos, se refiere a todos los creyentes. Primeramente, cuando el apóstol Pablo dijo eso, esas palabras las dijo en una carta que él escribió a una iglesia en específico, a la iglesia en Corinto. O sea, le estaba hablando a creyentes, se estaba dirigiendo a hijos de Dios. Y por eso nos damos cuenta que todos los que somos hijos de Dios, todos los que ya tenemos vida eterna, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, seremos juzgados en ese juicio denominado el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros seremos los sujetos de ese juicio, de ese tribunal. ¿Cuál será la base de este examen? ¿Cuál será la base bajo la cual el Señor juzgará a cada creyente en este juicio? Bueno, la base de este juicio o la base de este examen son precisamente nuestras obras. Nuestras obras. Lo que será revisado, lo que será analizado en ese juicio son nuestras obras. Aquellas obras que hemos hecho después de haber conocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. La Biblia es clara. En este pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 5:10 dice: según lo que cada uno haya hecho, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que todas nuestras obras saldrán a la luz. Saldrán tanto las obras buenas como las obras malas. Todas ellas saldrán a la luz. Y en base a esas obras, buenas o malas,
es que el Señor nos juzgará. Algo importante que uno tiene que tener en cuenta y tomar, valga la redundancia, o tomar en cuenta en este asunto del tribunal de Cristo, es que el tribunal de Cristo no decide si la persona va a tener vida eterna o si irá a la condenación eterna. ¿Por qué debemos entender esto? Bueno, ese juicio es un juicio de pérdida o de recompensa. Quiere decir que, de acuerdo a lo que la persona haya hecho, así, si hizo cosas buenas, recibirá recompensa de parte del Señor. Si hizo cosas malas, recibirá pérdida de parte del Señor. Pero este juicio no decide si la persona va a ser salva o no, porque ya la salvación que hemos obtenido en Cristo es una salvación eterna. Y quiero mencionarle algunos pasajes que nos hablan de eso. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá o posiblemente llegue a tener, no dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa promesa está en Juan 5:24. Dice que ya la persona tiene vida eterna y que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice de muerte a vida? Bueno, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Cristo nos sacó de la muerte espiritual y nos dio vida eterna. Nos dio esa vida que usted y yo ahora estamos disfrutando. En Juan 3:16, que es un pasaje también muy conocido por todos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí tenemos ya la seguridad de que esa salvación es eterna y que no puede ser robada, no puede ser quitada, no puede ser eliminada, no la podemos perder. Además, en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez que una persona ha creído en Cristo, ya no hay condenación para él. El juicio del tribunal de Cristo va a pasar por fuego nuestras obras, va a revisar nuestras obras y de acuerdo a esa revisión, de acuerdo a ese examen, recibiremos recompensas y galardones de parte del Señor, o simplemente recibiremos pérdida, no recibiremos absolutamente nada. Ahora, esto no debe significar que usted pueda simple y sencillamente decir: bueno, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que me da la gana, puedo pecar porque de por sí ya yo soy salvo. Siempre he dicho esto y lo vuelvo a mencionar una vez más, que una persona que dice ser salva y que por eso puede hacer lo que quiera porque ya no va a ir al infierno, no va a ir a la condenación, yo le diría que revise su salvación. Porque esa no es la actitud correcta en un hijo, en una persona que dice ser hijo de Dios. Ese no es el sentimiento que existe en una persona que dice tener la vida eterna que Cristo le ha dado. Entonces, esa es la base del juicio, nuestras obras. Pero ahora vamos al punto principal de este mensaje, por el cual hemos dicho cuáles son las cosas que se pueden hacer para estar preparados para su regreso. Bueno, voy a mencionarle aquí algunas cosas que uno debe hacer. Hemos hablado de que debemos mantenernos o debemos mantener presente que habrá un juicio. No debemos olvidar que hay un juicio que nos espera. Habrá un juicio que nos está esperando. Si yo sé que voy a pasar por un juicio, entonces eso me anima y me motiva a hacer varias cosas, porque sé que voy a ser revisado, voy a ser analizado, mis obras van a salir a la luz, entonces yo necesito hacer varias cosas manteniendo eso presente. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, mantenga una comunión diaria con Dios. Mantenga una comunión diaria con Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 se nos hace ese llamado, esa exhortación. 1 Corintios 1:9 dice la palabra del Señor:
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es mantener una comunión diaria con Dios. Ya sabemos que eso se logra a través de una vida de oración constante, y ya sabemos que eso se logra a través de la meditación constante en la palabra del Señor y en la obediencia a esa palabra que Dios nos ha dado. Además de eso, mientras que Cristo regresa, mientras que Él viene, debemos también orar unos por otros. Orar unos por otros. Mis amados hermanos, si hay algo maravilloso, hay algo importantísimo que un creyente debe hacer antes de que su Señor venga, es mantenerse orando unos por otros. En una ocasión el pueblo de Israel le pidió a Samuel, el gran profeta Samuel, que no dejara de orar por ellos. Y esta fue la respuesta de Samuel para con el pueblo. Estas fueron las palabras de él. Dice en 1 Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Si usted analiza esas palabras, Samuel dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. En otras palabras, Samuel nos da a entender acá que dejar de orar unos por otros, simple y sencillamente, es pecado. ¿Y por qué lo vemos como pecado? ¿Por qué podemos decir que esto de dejar de orar unos por otros es pecado? Bueno, si unimos esto con lo que nos dice Santiago, Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por supuesto que orar unos por otros es algo bueno. Entonces, si no lo hacemos, es pecado. Entonces debemos mantenernos orando unos por otros antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga. También, hermanos, necesitamos testificar. Necesitamos definitivamente testificar. No existe excusa alguna. No existe algo que yo pueda decir, por esta razón yo voy a dejar de testificar a otros. No existe. Simple y sencillamente, ante los ojos de nuestro Dios, el testificar no es una opción. Testificar es un mandato directo de nuestro Señor. Es una orden divina de nuestro Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 28, a partir del versículo 18 en adelante, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note el énfasis que Jesús hace. Él dice, por tanto, id y haced discípulos. No dice, si ustedes quieren, van y hacen discípulos. O no dice, sería bonito, sería bueno si hacen discípulos. Él dice, id, o sea, vaya. Y haced, o sea, haga. No nos está dejando opción. Hermanos, una de las cosas que va a ser revelada y juzgada en el juicio del tribunal de Cristo es a cuántas personas usted les testificó de Cristo. ¿Cuántas personas usted les habló del plan de salvación? ¿A cuántas personas usted les exhortó y les animó que se arrepintieran de su pecado, que reconocieran su condición y creyeran en el único Salvador que Dios ha provisto, que es Cristo? No sé si ya usted le ha testificado a todos sus familiares, si usted le ha testificado a todos sus amigos, si usted le ha testificado a sus compañeros de trabajo, o compañeros de estudio, o la gente del barrio, la gente que le conoce. ¿Será
¿Acaso que le da vergüenza? Pues ojalá que no, porque la palabra de Dios nos enseña que no debemos avergonzarnos de nuestro Señor. Además de eso, en cuarto lugar, debemos dar buen testimonio ante toda persona. Debemos dar buen testimonio ante toda persona. Y en la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras. Pablo dijo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Note lo que Pablo dijo: solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. En otras palabras, tengan un comportamiento acorde a la fe que ustedes dicen tener. Nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, leídas por todos los hombres. De manera que nuestro testimonio es esencial para poder ganar a otros para Cristo. Y mantener un testimonio limpio es importante mientras que esperamos la venida de nuestro Señor. En quinto lugar, es nuestra responsabilidad servir a Dios. Cristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, le animo que sirva a Dios. Servir a Dios es un privilegio, servir a Dios es algo maravilloso, servir a Dios es algo que no merecemos, pero Él nos está otorgando esa bendición. Ese privilegio, ese orgullo de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sírvale a Dios mientras que espera su regreso. Esté siempre gozoso. Allá en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, viene una lista de cosas que nosotros podemos hacer mientras que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mencionar algunas. Están ahí en primera Tesalonicenses 5, a partir del versículo 16 en adelante. La primera que podemos hacer y que se menciona en este pasaje es estar siempre gozosos. Hermanos, no hay razón para tener una vida deprimida, una vida amargada, una vida triste. Debemos de estar gozosos. Primeramente, ya somos salvos. Segundo, nuestro Dios es el Dios omnipotente, el único Dios que existe. En tercer lugar, estaremos un día ante su presencia y podremos verle cara a cara a Él y podremos vivir eternamente con Él. Gloria a Dios por eso. Además de estar gozosos, necesitamos dar gracias en todo. El versículo 18 dice: dad gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dé gracias en todo. Hermanos, no se esté quejando, ni esté llorando, ni esté preocupándose por tantas cosas, ni viva una vida de ansiedad. Dé gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además de eso, dice también el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. No es que nosotros podamos hacer que el Espíritu Santo pierda su poder, jamás. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto Él es todopoderoso. Cuando la Biblia dice no apaguéis al Espíritu, significa no haga cosas que eviten que el Espíritu Santo pueda trabajar en usted. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro pecado evita que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. Él quiere trabajar en nuestra vida. Él quiere usarnos, utilizarnos con gran poder. El Espíritu Santo quiere usar su poder para convertirnos a nosotros en herramientas importantísimas en las manos de Dios. Pero nuestras actitudes, nuestro pecado, nuestra iniquidad puede hacer que el Espíritu Santo no pueda trabajar en medio de nosotros, porque simple y sencillamente el Espíritu Santo es santo, santo, santo. Además de eso, dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Aquí podríamos hablar de una manera más general y decir, no menosprecie lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia está llena de profecías. Ahora, no solamente estamos hablando de profecías como las de Apocalipsis y otros pasajes. En realidad, podemos aplicar este versículo y decir que no debemos menospreciar lo que la palabra de Dios nos enseña.
Hoy en día hay mucha gente menospreciando las Escrituras, menospreciando lo que la Biblia dice. Muchos han llegado a ver este libro como un libro común y corriente, pero este no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. No lo menosprecie, porque menospreciarlo es más peligroso de lo que usted y yo nos imaginamos. Además de eso, dice el versículo 21, examinando todo, retened lo bueno. Cada cosa que usted se le presente, examínela, revísela. Si hay algo bueno, imítelo, hágalo, practíquelo, pero deseche todo lo que sea malo. Examínelo todo y nada más retenga lo que es bueno. Y eso se aplica en muchas áreas en nuestra vida. Lo que vemos en nuestro trabajo, lo que vemos en nuestro lugar de estudio, lo que vemos en la casa, lo que vemos en cualquier lado, lo que vemos en las redes sociales. Examínalo todo, pero retenga lo que es bueno. Además de eso, y para ir finalizando, dice el versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Y hermanos, esto resume muchas cosas. El cristiano tiene que tener una vida de abstinencia. Abstenerse significa contenerse. Abstenerse significa renunciar. Significa privarse de. Abstenerse significa refrenar. Y nosotros tenemos, mi hermano y mi hermana, que vivir una vida de abstinencia de todo aquello que mancha el nombre del Señor, de todo aquello que no glorifica a nuestro Dios. Absténgase de toda especie de mal y usted verá cómo las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Entonces, hermanos, ese es el mensaje para esta tarde. Preparados para su regreso. ¿Y cómo me preparo para su regreso? Manteniendo presente que un día habrá un juicio, el tribunal de Cristo. Y en ese juicio nosotros seremos juzgados. Y cada una de nuestras obras saldrá a la luz. Y el Señor hará un examen completo de lo que fue nuestra vida después de haber sido salvos. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer siempre tu voluntad. Y ayúdanos a estar preparados para tu venida, manteniendo presente siempre que un día estaremos en un juicio dando cuenta por nuestras obras. Gracias. En el nombre todopoderoso de Jesús, oramos. Amén. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno pues es mi fe está en él, mi alma siempre a él le confiará. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno pues es él, mi fe está en él, mi alma siempre a él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Eterno pues es mi fe está en mí, mi alma siempre a él